San Fernando de Montecristi es un pueblo que echó raíces en la línea noroeste. Está ubicado alrededor de 271 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Montecristi, delimitada por las provincias Valverde al este, Santiago Rodríguez y Dajabón al sur y por el Océano Atlántico al norte. La fundación de Montecristi se da prácticamente con la llegada de los colonizadores españoles. Nicolás de Obando, que era comendador, pues funda a Montecristi junto a Santa Cruz del Ceibo. Olga Lobetti, de Morel, es una reconocida historiadora montecristeña. Ha dictado conferencias sobre temas históricos en Cuba y en el país y ha publicado varios libros. Ya en 1506, Montecristi es toda una población que aparece en algunos escritos como Villa Taína de Montecristi y luego aparece en el mapa como vecina de Puerto Real, que era Puerto Real, ya queda después de Manzanillo. En el siglo XVI, el contrabando fue ganando espacio en la zona. Para comienzos del siglo XVII llegó a ser tan importante que en él participaban holandeses, franceses, ingleses y portugueses. Los contrabandistas atracaban sus embarcaciones en los muelles de la zona norte, lejos de Santo Domingo, donde estaba asentada la burocracia española. Aquella realidad provocó lo que la historia registra como las devastaciones de Osorio, orden del rey español Felipe III, quien buscaba despoblar la parte occidental de la isla como forma de acabar con el comercio irregular. Montecristi estuvo entre los pueblos afectados por la devastación desarrollada entre 1605 y 1606. La devastación de Montecristi y de Puerto Plata tuvo como consecuencia la creación de Monte Plata. Cuando el rey Felipe III ordena las devastaciones, fue precisamente en función de querer controlar, sanear el mercado que había tanto aquí como en Vallajá y La Yaguana y esta parte y Puerto Plata, de toda la banda norte de la isla. Esto nunca estuvo vacío, lo que se reconoce como vacío de gente. Siempre hubo de diferentes nacionalidades ese trato, ese cruce, porque esto se constituyó en centro comercial y España lo reconoce en la refundación. La refundación oficial de Montecristi se produce el 25 de abril de 1879, esta vez como distrito marino. Se entiende que este pueblo siempre ha tenido como referencia el monumento natural conocido como el Morro, del que se dice que el almirante Cristóbal Colón lo describió como Monte de Cristo. Lo que pasa es que Montecristi es el Morro, y el Valle del Morro y la playa que tenemos en el noroeste. Eso es Montecristi y su gente somos el resultado de este escenario. Montecristi tiene una población de 109.607 personas, de las cuales 57.897 son hombres y 51.710 mujeres. La provincia Montecristi cuenta con 6 municipios: San Fernando, que es su capital, Villa Vázquez, Pepillo Salcedo, Las Matas de Santa Cruz, Guayubín y Castañuela. El municipio con menor población es Pepillo Salcedo, con 9.136 personas, y el de mayor población es Guayubín, con 35.923 habitantes. Pertenece a Guayubín el distrito municipal de Atillo Palma, el cual sirvió de inspiración a un popular merengue. Por allá, por Atillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive heroína, vida mía, la dueña de mis amores. Hola, Cristi, esta zona liniera, hemos sido los que hemos hecho aportes al merengue liniero. Ese es un merengue que se baila de una manera diferente, suena de manera diferente. Montecristi para mí es un espacio social, histórico, antiguo, lleno de alegría, lleno de amor, muchas tradiciones, folclore. Es el paraíso cultural del país. Desde sus orígenes, su posición geográfica frente al Océano Atlántico lo convirtió en un punto de entrada y salida.
comercio ha sido el fuerte de la economía de Montecristi, siempre lo ha sido. Desde la colonia se manejaba un comercio desorganizado, no sujeto a reglas. Bolívar Ureña es economista de profesión. Se refiere al tráfico irregular de mercancías que se produjo por aquella zona de la isla desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII. Era aquel famoso tráfico que había entre bucaneros, filibusteros. Para las últimas décadas del siglo XIX, Montecristi se proyectaba como próspera. En aquella época contaba con una línea de ferrocarril, un acueducto y un sistema telefónico. Todo aquello era consecuencia de su actividad comercial. Los puntos más luminosos del fuerte económico de Montecristi, siempre hay que relacionarlo con el comercio. La Casa Jiménez era un comercio de importación y exportación. Exportaban materia prima, madera, campeche. La Casa Jiménez y Compañía era propiedad de Juan Isidro Jiménez y su hermana Emilia, que fueron hijos del expresidente Manuel Jiménez. También Juan Isidro Jiménez llegaría a ser presidente de la República. Su primer mandato fue del 15 de noviembre de 1899 hasta el 2 de mayo de 1902. Volvería a ocupar el puesto del 5 de diciembre de 1914 hasta el 7 de mayo de 1916. Renunció tras producirse la intervención militar norteamericana de aquel año. La Casa Jiménez y Compañía, para su época, se constituyó en un centro comercial de referencia. La Casa Jiménez y Compañía, que fue un emporio comercial que manejó la economía del país y de la zona, porque tenía sucursales en Europa, y en Holanda, en Haití, en muchísimos sitios, en Nueva York, tenía sucursales, y Montecristi era ese centro económico, cultural, internacional. En la actualidad, la economía de aquí gira en torno a la producción agropecuaria, arroz, plátano y guineos, además ganado caprino, ovino y vacuno. También está presente la pesca y la producción de sal. En el país hay alrededor de 180.000 tareas sembradas de banano, de las cuales 59.000 están en Montecristi, que es el segundo mayor productor nacional y donde está asentado el proyecto La Cruz de Manzanillo, con una superficie de 16.000 tareas. Montecristi produce el 33% del banano del país, sobre todo banano orgánico. Montecristi arrastra viejas tradiciones culturales. En Montecristi tenemos varias manifestaciones culturales muy puntuales y la más conocida, la que ha tenido más alcance internacional es la del carnaval. Nadia Fawcett es una reconocida promotora cultural de Montecristi. En la actualidad es directora provincial de cultura. Carnaval con los toros y los civiles. Es un enfrentamiento que se lleva entre miembros de la comunidad que son, obviamente, no es cualquier persona, sino que son personas que se dedican a practicar el carnaval y unos se disfrazan de toros con caretas hechas artesanalmente, con forma de cochinos, de cerdos y con vistosos trajes. Usan unos peces que son hechos en cabuya, que es un producto también de aquí. Y se enfrentan con los civiles, que son personas que llegan con el torso desnudo, con pantalones a media pierna. Entonces existe un duelo, vamos a decir, como si fuera el bien y el mal. San Fernando es el patrón de San Fernando de Montecristi. Las fiestas patronales incluyen actividades religiosas y culturales. La música nunca falta, sobre todo el merengue liniero y el guangomero, así como la bachata, en la cual sobresalen reconocidos músicos e intérpretes de aquí que han logrado trascendencia nacional e internacional, como Raulín Rodríguez, Anthony Santos, Luis Vargas y Fabio Sanabria. En cuanto a la música, también hemos hecho muy buenos aportes, porque Montecristi es un pueblo versátil. En Montecristi nació Manuel Rueda,
considerado uno de los mejores pianistas que ha dado la República Dominicana, además de poeta, novelista, dramaturgo e historiador. El montecristeño más popular y más conocido internacionalmente lo es, sin lugar a dudas, Juan Marichal, la estrella del béisbol de Grandes Ligas de los años 60, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y objeto de numerosas distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Juan Marichal nació en Laguna Verde, Montecristi, el 20 de octubre de 1937. Otros montecristeños destacados son el maestro Luis Rivera, Crispín Fernández, Xiomara Fortuna y Manuel Manny Rivera, mejor conocido como Tulile, entre otros. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Justamente estamos en la casa que fuera la residencia de Generalísimo Máximo Gómez Báez, que fue el libertador de Cuba. Esta casa hoy día funciona como la Casa Museo del Generalísimo Máximo Gómez. Aquí el Generalísimo y el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, rubricaron el Manifiesto de Montecristi, conocido como uno de los más importantes documentos de aquella nación. Es el pliego oficial del Partido Revolucionario Cubano, en el que Martí plasmó las ideas de la Guerra de Independencia de Cuba de 1895. El manifiesto, Martí y Gómez lo firmaron el 25 de marzo de aquel año. El apóstol cubano vino a la República Dominicana varias veces cuando trabajaba en el plan para consumar la independencia cubana. Aquí vino a encontrarse con el Generalísimo Máximo Gómez. El tercer viaje es el que Martí viene en 1895 y se queda conviviendo un par de meses aquí con la comunidad, y ahí es donde él entonces describe la barbería donde se pelaba, un cubano que vivía aquí detrás que tenía una tienda, hace vida, conforman los clubes de apoyo a la Revolución Cubana. La historia registra que para aquella época ambos participaron de la llegada del reloj, que todavía se exhibe en el Parque Municipal de Montecristi. Ahí Martí habría dicho una frase memorable: "Este reloj marcará muy pronto la hora de redención de Cuba". El Generalísimo Máximo Gómez estableció residencia aquí por unos años. Había nacido en Baní, pero los montecristeños lo asumen como suyo. Gómez, como persona, nació en Baní, pero su etapa liberadora, donde él se reivindica para la historia, es a partir de Montecristi. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como cañas para el ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como cañas para el ingenio. Oriunda de Montecristi era Bienvenida Ricardo, quien contrajo nupcias en esta ciudad con el entonces coronel comandante de la Policía Nacional, Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de marzo de 1927. Al tomar el poder Trujillo en 1930, Bienvenida Ricardo fungió como primera dama hasta 1935, año en el que el dictador se divorció de ella y se casó con María Martínez. Cuando se habla de la independencia nacional, también Montecristi está presente. Hay hechos históricos grandiosos, como es la Guerra de la Restauración de la República, donde esos restauradores que estuvieron en Capotillo, todos pertenecían a Montecristi por la razón de que Montecristi era la región. Dajabón, Santiago Rodríguez, pertenecía a nosotros. Los restos de algunos de los restauradores todavía yacen en el cementerio de aquí. Se trata de José Cabrera, Juan de la Cruz Álvarez, Huberto Marzán, Octaviano Rodríguez y Federico de Jesús García, quien fuera parte del triunvirato que gobernó la República en 1866, luego de la Restauración. De Montecristi también son el expresidente Gaspar Polanco y el restaurador Pedro Antonio Pimentel, también el caudillo Desiderio Arias. Pero la lista de personas destacadas de Montecristi incluye otros grandes hombres. Tenemos a Manolo Tavares Justo, el hombre que
enfrentó, diríamos, dentro de su inocencia, dentro de la pureza de su pensamiento y de sus sentimientos, formó ese movimiento 14 de junio junto con otros compañeros y era quien lideraba ese partido. Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo, fue opositor de la dictadura de Trujillo y un luchador revolucionario. Murió fusilado en Las Manaclas junto a 15 compañeros el 21 de diciembre de 1963, cuando participaba en una insurrección armada en procura del restablecimiento del depuesto presidente Juan Bosch. Y fue quien instruyó a su gente y fue que acarreó a todos los montecristeños que estuvieron presos y que murieron, muchos de ellos, en la 40 y luego en Manaclas. El nombre de Montecristi está escrito con letras imborrables en la historia de las Américas. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.